El reloj marcaba las 6:35 de la mañana cuando doña Carmen Ortega empujó suavemente la puerta trasera de la torre de cristal, el rascacielos más moderno de Madrid. El edificio, que parecía una lanza de vidrio apuntando al cielo, reflejaba el primer sol del día con una arrogancia silenciosa. Dentro, aún dormido, el silencio lo llenaba todo. Solo los ecos de sus pasos firmes, pausados, rompían el vacío del mármol. Doña Carmen llevaba puesto su uniforme habitual: bata azul claro, zapatos planos y cómodos, un pequeño delantal gris. En su mano derecha, una bolsa con su desayuno. En la izquierda, su identificación colgaba gastada de tantos años. 15, para ser exactos. 15 años limpiando los mismos pasillos, recogiendo las mismas tazas de café a medio terminar y escuchando los mismos saludos apurados o, más comúnmente, el silencio. Pasó por recepción, donde el joven portero le hizo un gesto de cabeza, tímido pero sincero. «Buenos días, doña Carmen». «Buenos días, muchacho», respondió ella con una sonrisa que apenas se dibujaba, pero que era cálida. El ascensor de servicio la esperaba como cada mañana. Olía a lejía y metal viejo. Carmen pulsó el botón del piso 47. Nadie más subía hasta allá tan temprano. Ese piso era el reino de don Alfonso Gutiérrez, presidente de la empresa, hombre temido, admirado y, para muchos, inalcanzable. Las puertas se abrieron con un leve chirrido. El aire acondicionado ya funcionaba, dejando el ambiente frío, casi quirúrgico. Carmen caminó hasta la oficina de don Alfonso. Abrió la puerta con cuidado y entró. Don Alfonso estaba allí, como siempre, antes de las 7. Vestido de traje oscuro, camisa blanca impoluta, sin corbata. Hablaba por teléfono con tono grave, irritado. «No me importa lo que diga el sindicato. Si no cumple objetivos, se va. Punto». Carmen evitó hacer ruido. Comenzó a limpiar la superficie de cristal de la mesa, recogiendo migas invisibles. Sus movimientos eran suaves, casi coreografiados. Sabía que no debía interrumpir. Sobre el escritorio había un libro abierto. Era un manuscrito antiguo, de páginas amarillentas, con letras latinas escritas a mano, junto a hojas con inscripciones árabes y hebreas. Carmen lo miró durante apenas un segundo, pero bastó. Algo en su interior se encendió, como una brasa vieja que aún conserva calor. Don Alfonso colgó. «¿Todo bien, señora Carmen?», preguntó sin mirarla. «Todo en orden, señor», respondió ella sin titubear. «Hoy recibo visitas importantes. Que esté todo impecable. No quiero ni una huella en el cristal». «Por supuesto, señor». Él no dijo nada más. Se sentó y abrió otro libro. Carmen siguió limpiando, aunque su atención estaba dividida. Aquellos textos hacía tanto que no veía uno similar. Era como si el pasado la hubiese saludado, tímidamente, desde la mesa de un hombre que no sabía quién tenía frente a sí. Cuando terminó, se dirigió a la estantería, donde notó un diccionario de lenguas indoeuropeas mal colocado. Lo enderezó con la yema de los dedos. Sin pensar: «No hace falta que toque los libros», dijo Alfonso sin levantar la vista. «Disculpe». «Estaba torcido», respondió Carmen sin rencor. Salió de la oficina sin hacer ruido. Caminó por el pasillo, donde se cruzó con dos asistentes que la ignoraron por completo. Carmen bajó a la planta baja para desayunar. En el comedor del personal, sacó su termo y un pequeño bocadillo envuelto con esmero. Mientras comía, pensaba en su hija, Lucía. Hoy tenía su examen final de residencia médica. Carmen cerró los ojos un momento, imaginándola frente a una sala llena de evaluadores, hablando con seguridad. Aquel sueño, el que ella no pudo terminar, ahora vivía en Lucía. «¿Has escuchado el rumor?», dijo una voz cerca. «¿Qué rumor?», respondió otra. «Que el jefe ofrecerá $500,000 a quien logre traducir ese texto raro que tiene en su despacho». «¿$500,000? ¿Por un libro viejo?». «Sí. Dice que es una prueba para demostrar que el talento verdadero escasea. Una de sus ideas brillantes». Carmen escuchó sin intervenir. $500,000. Por un texto que ya había leído. Un texto que conocía. Su mente se estremeció. Y sí, sacudió la cabeza. No, ella no estaba allí para eso. Su trabajo era limpiar. Y además, ¿quién le creería? Pero el destino, como los libros antiguos, tiene páginas que se doblan solas cuando menos lo esperas. Y para doña Carmen Ortega,
Una página estaba a punto de girarse con fuerza. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, el señor Gutiérrez llamaría a una reunión especial en el salón principal del piso 47, con prensa invitada, expertos en lenguas clásicas y una promesa exagerada. Un juego que solo alguien como él podía imaginar, pero lo que él no sabía es que su mayor lección no vendría de un catedrático, ni de un políglota internacional, sino de una mujer que llevaba 15 años siendo invisible. El reloj marcaba las 15:00 cuando la sala de reuniones del piso 47 comenzó a llenarse de murmullos, perfumes caros y miradas ansiosas. Los ventanales gigantes dejaban entrar una luz dorada que bañaba el mármol con solemnidad. En el centro, una larga mesa de nogal pulido, rodeada por sillas de cuero negro. En la cabecera, el asiento reservado para don Alfonso Gutiérrez esperaba como un trono moderno. 5 personas entraron una a una, guiadas por la secretaria personal del director. Eran los invitados especiales del día. 5 eruditos, 5 figuras del mundo académico, cada uno reconocido por su dominio en lenguas antiguas. El profesor Ignacio Morales anunció la secretaria, doctor en latín clásico y semítico; la doctora Sonia Pavlova, experta en lenguas eslavas y simbología; la profesora Isabel Chen, especialista en escrituras orientales arcaicas; el doctor Javier Romero, traductor oficial de la Unión Europea; y la doctora Fátima Khalil, investigadora en manuscritos del Medio Oriente. Los aplausos fueron discretos. Don Alfonso, impecable en su traje gris perla, se levantó con teatralidad y sonrió, como si estuviera presentando un espectáculo. Señoras y señores, dijo, levantando la mano, hoy estamos aquí para probar una idea que ronda en mi cabeza desde hace tiempo. ¿Existe aún la genialidad, el talento verdadero, la capacidad de enfrentarse a lo desconocido sin ayuda de Google? Algunos sonrieron, otros cruzaron miradas con cierta incomodidad. He aquí, continuó Alfonso, alzando un viejo manuscrito encuadernado en cuero, un texto que ha desconcertado a traductores durante décadas. Fragmentos en latín, hebreo, árabe, sánscrito, todo entretejido con una lógica perdida en el tiempo. Quien logre traducirlo con precisión recibirá una recompensa de 500.000 euros, sin trampas, una sola oportunidad, una sola lectura. La sala quedó en silencio. Carmen, que había sido llamada para tener agua y café listos, permanecía al fondo, con su carrito. Nadie la notó, como siempre, pero sus ojos no se apartaban del manuscrito. El primero en acercarse fue el doctor Romero. Tomó el texto con manos seguras, pero a los 5 minutos fruncía el ceño. Hay fragmentos ininteligibles, símbolos que no corresponden a ningún idioma conocido. Le siguió la doctora Pavlova, que comenzó con confianza, pero pronto murmuró algo en ruso y devolvió el libro. Esto no es coherente. Parece un rompecabezas sin solución. Los demás hicieron sus intentos, cada uno con su propio estilo, su arrogancia velada o su humildad nerviosa. Ninguno pasó de la tercera página. Uno incluso dijo en voz baja, ¿y si es una broma? Don Alfonso sonreía. Vaya, vaya. ¿Tanto título para tan poco resultado? Ironizó. Una risa ligera recorrió la sala. Carmen bajó la mirada. Fue entonces cuando Alfonso, con tono burlón, se giró hacia ella. ¿Y usted, doña Carmen, no quiere intentarlo también? La sala entera giró el cuello al unísono. Algunos se rieron abiertamente. Otros, por cortesía, fingieron sorpresa. Carmen levantó la vista lentamente. «¿Perdón, señor?» «Sí, usted. ¿Por qué no? Ya que nadie ha podido, tal vez la señora de la limpieza tenga la clave». Un silencio tenso llenó la sala. Carmen no se movió al principio. Luego, caminó despacio hasta la mesa. Nadie la detuvo. Nadie se lo impidió. Tal vez por curiosidad, tal vez por desprecio. Tomó el manuscrito con ambas manos, como quien sostiene algo sagrado. Lo abrió con delicadeza. Sus ojos recorrieron las líneas con un brillo que no había mostrado en años. «Este fragmento está escrito en latín vulgar del siglo V», dijo en voz clara. «Se trata de un poema dedicado a San Jerónimo». El doctor Morales entrecerró los ojos, sorprendido. «Aquí hay árabe clásico, probablemente del período abasí. Habla de la luz como revelación interior». La doctora Khalil parpadeó, impresionada. «Y esta parte en hebreo es un lamento. El hombre sin raíces camina entre los muros sin sombra». Carmen seguía leyendo. Cambiaba de idioma como quien cambia de tono en una canción.
Nadie se movía. La sala estaba hechizada. Cuando cerró el libro, todos permanecían en silencio. Ni una tos, ni un suspiro. Carmen levantó la vista y miró directamente a Alfonso. ¿Desea la traducción completa en castellano, señor Gutiérrez? Él no supo qué decir. Su sonrisa había desaparecido. Solo atinó a asentir, sin palabras. Los doctores la miraban con una mezcla de asombro, respeto y vergüenza. Algunos no podían creer lo que habían presenciado. Otros sabían que por primera vez en mucho tiempo habían presenciado algo verdadero. Desde el fondo, una voz susurró. ¿Quién es ella? Nadie respondió. Pero Carmen Ortega acababa de dejar de ser invisible. La sala permanecía en un silencio que no era solo respeto, era desconcierto, era vergüenza, era admiración sin nombre. Don Alfonso Gutiérrez, por primera vez en mucho tiempo, no encontraba palabras. Su boca entreabierta y sus ojos clavados en aquella mujer que, hasta hace unos minutos, era apenas una sombra en los pasillos de su imperio. Carmen Ortega sostenía el manuscrito como si fuera una carta antigua llegada de su propio pasado. Sus dedos lo cerraron con suavidad y lo colocó con cuidado sobre la mesa, entre los expertos que la miraban como si fuera un espejismo. «La traducción completa», repitió Alfonso al fin, casi susurrando. «Sí, por favor». Carmen asintió. Caminó lentamente hacia la pizarra digital. Uno de los asistentes intentó detenerla por reflejo, pero don Alfonso levantó la mano. Nadie la interrumpió. Con voz clara pausada, empezó a leer. En el principio fue el verbo, y el verbo habitó entre los sabios. Mas los sabios olvidaron al verbo, y el verbo se escondió en la boca del humilde. Cada frase era una melodía, cada pausa, una nota sostenida en el aire. Cambiaba de idioma con naturalidad, del latín al hebreo, luego al árabe, con entonación perfecta, como si cada lengua formara parte de su alma. Los expertos se miraban entre sí, sin atreverse a intervenir. La doctora Zeng, que durante años había enseñado fonética arcaica en Beijing, comenzó a tomar notas apresuradamente. «¿Está leyendo sin diccionario?», murmuró. «No solo eso», añadió el doctor Morales. «Está interpretando el sentido filosófico, no solo las palabras». Cuando terminó, Carmen se volvió hacia la sala. Su expresión no era arrogante ni desafiante. Era tranquila. Era la de quien ha esperado mucho tiempo para que la escuchen de verdad. Este texto no es un reto. Es un lamento. Fue escrito por alguien que sintió que su sabiduría no era escuchada, que hablaba en lenguas muertas porque su alma ya no tenía espacio en la lengua viva. Un murmullo cruzó la sala, pero nadie se atrevía a romper el momento. Don Alfonso se levantó de su silla. «¿Quién es usted?». Carmen lo miró directo a los ojos. Había en su mirada una historia no contada, un mundo entero detrás de cada pestaña. «Mi nombre completo es Carmen Ortega Hidalgo. Fui profesora de filología en la Universidad de Salamanca durante 12 años. Publicaba artículos, daba conferencias, formaba estudiantes que hoy trabajan en ministerios y embajadas». Se detuvo, respiró hondo. «Y después, fui traicionada. Perdí mi cátedra, perdí mi hogar. Vine a Madrid con mi hija en brazos, buscando un lugar donde pudiera vivir con dignidad». La doctora Pavlova se cubrió la boca con una mano. El doctor Romero bajó la vista. Nadie podía sostener la mirada de aquella mujer que, con voz suave, estaba demoliendo el techo de cristal con cada palabra. «Durante 15 años limpié este edificio», continuó. «Aprendí cada rincón, cada gesto de desprecio, cada mirada que no me veía. Pero no me rendí, porque tenía una hija, y ella merecía crecer con el ejemplo de que la sabiduría no se pierde por llevar un uniforme azul». Don Alfonso parecía más bajo que nunca. No era el traje ni el poder lo que lo hacía imponente antes. Era el miedo que imponía, y ahora ese miedo se había desvanecido. «¿Por qué no dijo nada antes?», preguntó casi con súplica. Carmen sonrió, y esa sonrisa no era de ironía ni de dolor. Era de serenidad, «Porque ustedes no preguntaron, y yo no pedí permiso para seguir siendo quien soy». Uno de los asistentes, con la voz temblorosa, rompió el silencio. «Señora Ortega, ¿podría dar clases aquí?». Ella lo miró, y por primera vez en años, una lágrima le tembló en la mejilla. No de tristeza, de liberación. «Ya estoy enseñando», respondió. «Solo que ustedes no lo sabían». Un aplauso aislado comenzó en el fondo. Luego otro. Pronto, la sala entera estaba de pie.
No era un aplauso cortés. Era un reconocimiento tardío, una reverencia al talento escondido bajo el polvo del olvido. Carmen bajó la vista un momento. En su bolsillo, el viejo pañuelo donde guardaba la foto de Lucía rozaba su mano. Cerró los ojos. Su hija estaría orgullosa, muy orgullosa. Alfonso se acercó. «Le debo algo más que una disculpa». «No me debe nada», interrumpió ella. «Lo que necesito no es para mí». Él la miró, sin entender del todo. 500.000 euros no cambian una vida, pero pueden cambiar muchas. Y en ese instante, en medio del piso más alto del poder, una mujer invisible se volvió inolvidable. El aplauso se había apagado, pero el silencio que quedó era más elocuente que cualquier ovación. Don Alfonso Gutiérrez aún tenía la mirada perdida, como si intentara encajar las piezas de un rompecabezas que nunca pensó tener entre manos. Frente a él, Carmen Ortega seguía en pie, serena, con las manos entrelazadas frente al pecho. ¿Puede contarnos más?», preguntó Alfonso, casi con humildad. Carmen lo miró. Había pasado tanto tiempo desde que alguien le pidió que hablara no para mandarla, sino para escucharla. «Si de verdad quieren saber quién soy», dijo, «entonces deben escuchar con el corazón, no con los títulos». Se sentó por primera vez desde que todo empezó. Uno de los asistentes le ofreció una silla. Carmen asintió con un gesto de gratitud. La sala, ahora sin micrófonos ni cámaras, se volvió más íntima, más humana. «Nací en Valladolid, en una casa pequeña, pero llena de libros», comenzó. «Mi padre era maestro rural y mi madre costurera. No teníamos mucho, pero teníamos palabras. Yo las aprendí antes que a contar. Me enamoré del latín cuando tenía 9 años. Algunos sonrieron, otros no sabían qué decir. Estudié becada en Salamanca. Trabajé de noche limpiando oficinas para pagar mis libros. No es la primera vez que sostengo una escoba, ni será la última». Los presentes bajaron la mirada. Con 27 años ya era doctora en filología. Con 30, daba clase en Oxford. Publicaba en revistas académicas, asistía a congresos, tenía una vida construida sobre esfuerzo, no sobre contactos. Don Alfonso asintió, visiblemente tocado. «¿Y entonces qué pasó?», preguntó con suavidad. Carmen tragó saliva. «Me casé con el hombre equivocado. Era colega mío, inteligente, carismático, pero envidioso. No soportaba que yo creciera más rápido que él. Al principio eran comentarios, luego insultos, después mentira». Su voz no temblaba, pero su mirada tenía un brillo húmedo. «Un día falsificó documentos, publicó textos bajo mi nombre y luego me acusó de plagio. La universidad me dio la espalda sin preguntar. Mi reputación quedó manchada para siempre. ¿Y nadie la defendió? Nadie. En ese mundo bastaba una sombra para que la luz no importara. Se hizo un silencio espeso. Me marché. Estaba embarazada. Mi hija Lucía nació en una pensión en Lavapiés. Tenía miedo, pero también determinación. Conseguí trabajo limpiando oficinas. Este edificio fue mi refugio, y mi condena, todos la escuchaban como si fuera un relato bíblico. Porque lo era, en cierto modo. Una caída, un éxodo, una redención. Cada noche, después de limpiar baños y escritorios, estudiaba con mi hija. Le enseñé lo que sabía: latín, ética, literatura. Hoy es médica. Está por comenzar su residencia. La doctora Khalil no pudo evitar las lágrimas. «Ella es mi verdadero título», dijo Carmen. «Y mi mayor publicación». Alfonso se levantó, caminó hacia ella con pasos lentos, sinceros. «No sabía, no tenía por qué saber», interrumpió Carmen. «Pero ahora que sabe, pregúntese, ¿cuántas Carmen más tiene bajo su techo?» Sin mirar, esas palabras fueron como un espejo que nadie quería sostener, pero que todos necesitaban. «Usted me ofreció 500.000 euros por una traducción», dijo. «Pero lo que necesita traducir es su manera de ver el mundo». Nadie se atrevió a aplaudir, porque no era momento de celebración, sino de reflexión. Don Alfonso se sentó frente a ella. Por primera vez, en igualdad, ¿aceptaría trabajar conmigo? Carmen alzó una ceja, casi con ironía amable. ¿Como su asesora? Como directora de inclusión y cambio social. El cargo, el presupuesto, lo que necesite. Solo, guíeme. Ella lo miró fijamente. Luego asintió. «Solo si me permite empezar por usted». Alfonso sonrió.
Era la primera sonrisa sincera que se le conocía en años. Carmen se levantó, recogió el manuscrito y lo entregó a uno de los asistentes. Guárdelo bien. Ya no es solo un texto antiguo, es un testigo. Salió de la sala caminando con paso firme, no como una empleada, no como una invitada, sino como una maestra que, por fin, volvía a su lugar. El día siguiente amaneció con una claridad inusual sobre Madrid. El cielo, limpio tras una noche de lluvia suave, parecía reflejar el cambio invisible que había comenzado en la cima de la Torre de Cristal. Don Alfonso Gutiérrez llegó a su despacho a las 7:15, como siempre. Pero esa mañana no gritó órdenes ni pidió café. Se sentó frente a la ventana y se quedó mirando el horizonte, como si buscara respuestas más allá de los tejados. A las 8:00 en punto, alguien golpeó suavemente la puerta. «Adelante», dijo él, con voz más baja de lo habitual. Carmen Ortega entró con paso tranquilo. Ya no vestía su bata azul. Llevaba una blusa blanca sencilla, pantalón beige y un pequeño broche en forma de libro sobre el pecho. Era la misma mujer, pero distinta, más visible, más firme. «Buenos días, señor Gutiérrez». «Carmen». Se levantó de inmediato. «Gracias por venir». Ella se sentó sin esperar invitación. Él no se molestó. Sabía que había cambiado el orden natural de su pequeño reino. «He dado las instrucciones», comenzó Alfonso. «El dinero está listo. 500.000 euros. He hablado con el banco. Solo necesito que me diga a qué cuenta transferirlo». Carmen lo miró en silencio unos segundos. «No tengo cuenta bancaria». Él arqueó una ceja, sorprendido. «Pero, entonces, porque nunca tuve nada que guardar», dijo. «Lo poco que ganaba era para comer, vestir y pagar libros de segunda mano para mi hija. Cuando uno sobrevive, no piensa en acumular, sino en resistir». Alfonso asintió, tragando saliva. «Entonces, ¿quiere que lo transfiera a nombre de Lucía?». Carmen negó con la cabeza. «Mi hija tiene lo que necesita. Ha ganado su lugar. Lo que quiero hacer con ese dinero es más grande que nosotras dos». Él la miró con atención. «Quiero crear un fondo», continuó, «para mujeres trabajadoras con estudios truncados, para hombres invisibles con talentos que el sistema no reconoce, para los que limpian, cuidan, cargan y saben más de dignidad que muchos con másteres». El silencio fue absoluto. «¿Lo haría bajo el nombre de la empresa?», preguntó Alfonso, casi tímido. «No, lo haré como ciudadana, pero necesito su apoyo, no su firma, su presencia, su compromiso». Alfonso se apoyó en la mesa. Se notaba más humano que nunca. «Tiene mi apoyo, y más que eso, quiero aprender y quiero cambiar». Carmen lo observó unos segundos. Luego, sonrió con ternura, pero también con claridad. «Entonces, señor Gutiérrez, empecemos desde abajo». «¿Desde abajo?». «Sí. Mañana vendrá conmigo al piso 5. Allí está el equipo de mantenimiento. Ellos también tienen historias que debe oír, como escuchó la mía. Yo, ¿con usted?». «No con traje, con ropa cómoda, sin escolta, sin títulos». Alfonso dudó un segundo. Luego asintió. «De acuerdo». Carmen se levantó. «Otra cosa», añadió. «Si quiere que asuma el cargo que me propuso ayer, quiero libertad total para actuar, para revisar contratos, ascensos, protocolos, y quiero acceso a todo lo que antes estaba oculto para mí». «Tendrá todo eso», afirmó Alfonso. «Y más, tendrá mi confianza». Ella le extendió la mano. Él la estrechó con respeto. «Ah, y una última condición», dijo Carmen antes de irse. «Mi sueldo será el mismo que el de cualquier director, pero donaré la mitad al fondo. ¿Está segura? La dignidad no se compra, Alfonso, se siembra». Y con esa frase se marchó. El despacho quedó en silencio. Don Alfonso caminó hasta el ventanal y miró la ciudad una vez más. Por primera vez no se sintió en la cima del mundo, sino al pie de una montaña que por fin valía la pena escalar. El ascensor se abrió con un sonido suave, diferente al del viejo montacargas que Carmen había usado durante 15 años. Esta vez no era el de servicio, era el principal, el que llevaba a los directivos, a los hombres y mujeres de traje, perfume costoso y teléfono sin batería por tanto uso. Carmen Ortega dio un paso al frente. Llevaba una chaqueta beige, sencilla pero elegante, y un cuaderno de tapa dura en la mano. Su cabello, recogido con una pinza de madera, mostraba orgullosamente algunas canas. El piso 35, recientemente acondicionado,
Olía a pintura fresca y a madera nueva. Era el nuevo Departamento de Inclusión e Innovación Social, creado a petición de Carmen, y bajo su dirección. No tenía alfombras lujosas ni sofás de cuero. Había libros, luz natural y varias sillas de colores distintos. Un espacio para pensar, escuchar y construir. La recepcionista, joven y nerviosa, se levantó al verla. «Doctora Ortega, buenos días. Bienvenida». «Buenos días», hija, respondió Carmen con calidez. «Llámame Carmen, por favor». La joven asintió, algo aliviada. Entró en su oficina. Era modesta, pero luminosa. Sobre el escritorio había una nota de don Alfonso. «Estoy en deuda. Que este nuevo piso sea testigo de lo que vamos a reparar». Carmen sonrió levemente. Dejó el cuaderno, se sentó, y por primera vez en mucho tiempo, abrió su ordenador no para limpiar alrededor, sino para escribir desde el centro. Abrió un archivo titulado Plan de Revisión Humana. Comenzó a escribir. 1. Identificar a todos los empleados con estudios superiores o habilidades especiales en cargos subvalorados. 2. Crear canales de denuncia confidenciales. 3. Revisión urgente de los criterios de promoción. 4. Programa de mentores interdepartamentales. 5. Fondo Carmen Ortega, para formación continua. Tocaron la puerta. «Adelante», dijo sin dejar de escribir. Era don Alfonso. Vestía informal, camisa de cuadros, pantalón beige, casi irreconocible. «¿Así que hoy vamos al piso 5?» preguntó. «Así es. Pero antes, vamos a escuchar a alguien». Marcó un número en el intercomunicador. «¿Puedes pasar, María González?» Una mujer de unos 40 años entró tímidamente. Era delgada, con gafas gruesas y expresión de cansancio antiguo. María es contadora. Lleva 8 años sin ascenso, con resultados perfectos y ningún reporte negativo, dijo Carmen. Alfonso se irguió. «¿Y por qué no ha sido promovida?» «Porque su jefa directa era la sobrina del anterior director de finanzas», respondió Carmen, sin levantar la voz. María bajó la vista. Carmen le tomó la mano. «Hoy vas a presentar tu caso directamente al presidente, y él te va a escuchar sin interrumpirte». Alfonso tragó saliva. Asintió. Durante media hora María habló. De las noches extra, de los proyectos que firmaba sin reconocimiento, de la vez que le dijeron, «No das buena imagen para clientes». Cuando terminó, Alfonso tenía los ojos enrojecidos. «No hay excusa», dijo. «Esto va a cambiar desde hoy». «Una historia no es suficiente», intervino Carmen, «pero es un comienzo». Esa tarde recorrieron juntos 3 plantas. Alfonso escuchó más que habló. Vio salas donde nunca había entrado. Tocó manos que jamás había saludado. A las 18:00, Carmen volvió a su oficina. Se quitó los zapatos y se quedó mirando por la ventana. El sol caía sobre Madrid como una bendición lenta. Tocaron a la puerta. Era Alfonso. Le dejó una carpeta. «Todos los expedientes que pediste, sin filtros. Como prometí, gracias. ¿Puedo preguntar algo?» «Dime, ¿cómo haces para no odiarnos?» Carmen lo miró. Largo rato. «Porque el odio es un lujo que los que luchan no pueden permitirse. Preferimos sembrar», y con eso el día terminó. Pero una nueva era había comenzado. A las 9 en punto de la mañana, Carmen y Alfonso se encontraron en el vestíbulo del piso 12. Llevaban ropa sencilla, sin corbata, sin escolta, sin protocolo. «Hoy visitaremos el corazón», dijo Carmen. «¿Y dónde queda eso?», preguntó Alfonso. «Donde la empresa respira, donde vive su dignidad o muere su prestigio». El primer destino fue el departamento de contabilidad. Entre mesas apiñadas y luces frías, trabajaban mujeres y hombres que rara vez eran invitados a las reuniones importantes. Allí conocieron a María González, de nuevo, pero esta vez en su territorio. «Bienvenida», Carmen, dijo ella con una sonrisa. María presentó a su equipo. Javier, 55 años, con 3 décadas de experiencia. Elena, madre soltera. Carlos, recién egresado pero ya saturado de trabajo. Carmen miró a Alfonso. «Escucha», y él la escuchó. Javier contó que hacía años no recibía capacitación, que las herramientas estaban desactualizadas. Elena reveló que había denunciado acoso verbal sin respuesta. Carlos confesó que firmaba informes sin leer, por miedo a perder el empleo. Alfonso se removía en su asiento. «¿Y nadie me dijo nada de esto?», preguntó. «Porque todos temían que no importara», respondió Carmen. Después fueron al departamento de TI, en el piso 10.
Allí conocieron a Sonia, programadora con autismo leve, que había creado una herramienta de seguridad que nunca fue implementada. ¿Por qué no la aprobaron?, quiso saber Alfonso. Porque no vino de arriba, respondió Sonia sin rodeos. Y porque mi jefe cree que no soy sociable. Carmen le dio un abrazo. Alfonso solo pudo decir, lo siento. En el piso 5, donde estaba el equipo de mantenimiento, los rostros eran familiares para Carmen. Hombres de manos curtidas, mujeres que hablaban bajito pero sabían cada rincón del edificio. Pedro, el jefe del turno de noche, contó cómo habían reparado fugas sin apoyo ni piezas oficiales. Luisa, que había sufrido una caída, explicó que el seguro tardó 3 meses en cubrirle el tratamiento. Aquí no se enferma nadie, dijo con ironía, porque nadie puede permitírselo. Alfonso guardaba silencio, no tomaba notas, no interrumpía, solo miraba, y cada mirada era una bofetada sin ruido. De regreso al piso 35, entró en la oficina de Carmen sin anunciarse. Estoy conmocionado, no dijo ella. Está despertando. Él se sentó. No sabía que el daño era tan profundo. Porque construiste muros. Ahora toca abrir ventanas. ¿Cómo lo reparo? Primero, reconociendo públicamente que fallaste. Segundo, actuando sin excusas. ¿Me odiarás si no puedo con todo? No. Te respetaré si no huís. Alfonso cerró los ojos. He sido un monstruo, ¿no? No respondió Carmen, poniéndole una mano en el hombro. Has sido ciego, pero ahora ves. Lo que hagas con esa vista, eso te define. Alfonso asintió. Quiero hacerlo bien. Entonces mañana, prepara una reunión con los altos directivos. Te toca hablarles no como jefe, sino como aprendiz. Cuando Carmen se quedó sola, sacó su cuaderno y escribió: la verdad incómoda es mejor que la mentira reconfortante. Hoy comenzamos a sanar. Y sonrió. Porque las heridas duelen, pero también enseñan. El salón de reuniones del piso 46 se llenó con rapidez poco habitual. Era la primera vez que don Alfonso convocaba a todos los directores sin previo aviso, sin orden del día y sin corbata. Cuando entró, acompañado por Carmen Ortega, el murmullo se apagó. Nadie sabía qué esperar. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de escuchar. Gracias por venir, comenzó Alfonso, de pie, sin papel en la mano. Hoy no vengo como presidente. Vengo como responsable. Algunas cejas se alzaron. He pasado los últimos días recorriendo los pisos que ustedes rara vez pisan. He escuchado a quienes sostienen esta empresa sin que nadie lo reconozca. Y me avergüenzo. Los directores se miraron entre sí. He sido cómplice del abandono, del elitismo, del olvido, no por maldad, sino por comodidad. Y eso también es culpa. Un silencio tenso invadió la sala. Desde hoy, todos los ascensos deberán ser revisados por el nuevo Departamento de Inclusión. Toda denuncia será atendida en menos de 72 horas, y todos ustedes tendrán que escuchar antes de decidir. Un murmullo de incomodidad recorrió la mesa. ¿Y quién decide eso?, preguntó uno de los directores de forma seca. Yo, respondió Carmen con voz firme, y no porque tenga poder, sino porque tengo pruebas. Abrió una carpeta y comenzó a repartir informes. Gráficos, casos documentados, testimonios, uno por uno. Los rostros fueron cambiando del escepticismo a la incomodidad y luego al silencio. Usted quiere cambiar todo, dijo otro director, visiblemente molesto. No todo, respondió Carmen, solo lo que nunca debió permitirse. Don Alfonso respiró hondo. Y si eso significa perder mi puesto, que así sea. Prefiero caer por dignidad que permanecer por conveniencia. Nadie respondió, pero el silencio esta vez no era hostil, era de respeto. Carmen se acercó al frente. Muchos aquí creen que el cambio se impone desde arriba, pero el cambio verdadero empieza por uno. Se giró hacia Alfonso. Usted decidió mirar, escuchar, cambiar, y eso ya es el principio. Él asintió. No está solo, añadió ella. En los días siguientes, el edificio entero cambió de ritmo. Se abrieron buzones de sugerencias reales. Se habilitaron espacios de conversación entre departamentos. Empleados que nunca fueron vistos fueron invitados a participar en decisiones. María González fue ascendida y puso en marcha un programa de mentoría interna. Sonia, la programadora, rediseñó la seguridad de la red y dio un taller para directivos. Y Carmen,
Carmen seguía en su despacho del piso 35, con la ventana abierta, los libros ordenados y una taza de café humeante. Un día, Lucía, su hija, pasó a visitarla con su bata blanca de residente. «Mamá, ¿puedo contarlo en el hospital?» «¿El qué?» «Que mi madre dirige una revolución», sin gritar. Carmen sonrió. «Cuéntales que una escoba también puede ser un cetro, si se usa con dignidad». Y ambas rieron, porque sabían que lo sembrado con verdad siempre florece.